Bien, 2,37 y cuando hablamos de sostenibilidad también hablamos de salud. Es tan importante las políticas sanitarias para poder entender lo que va a pasar a futuro. Y no sé si les pasa a ustedes, pero después de la pandemia creo que los tipos de influenza, de gripe, uno está un poco más atento a lo que va desarrollando el hemisferio norte, porque siempre eso repercute en lo que pasa aquí en Chile. Y hay una alerta que, claro, comenzó hace algunas semanas en el Reino Unido, en Estados Unidos también, pero ya se está acercando en países latinoamericanos y también hace pocos días en Sudamérica, una alerta en Perú por la nueva influenza H3N2 subvariante K. Con este nombre un poco complejo, pero queremos entender también cuáles podrían ser las repercusiones para nosotros, para aquí en Chile, al fin del continente. Queremos hablar con el doctor Reinaldo Rosas Benito, infectólogo de la clínica Las Condes, para poner la pelota en el piso, tomar las medidas también ante este nuevo escenario. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola Carla, muy buenas tardes. Gracias por este espacio para aclarar todas las inquietudes y las dudas que tenemos todos, ¿cierto? Y que hemos visto en las noticias con preocupación lo que está pasando en el hemisferio norte. Y porque no es menor, o sea, venimos saliendo de una pandemia hace algunos años y eso todavía está en nuestra memoria, hemos sufrido los impactos de salud, económico, social también. ¿Qué tan alarmante es esta gripe que hoy día mantiene al Reino Unido, por ejemplo, con la mascarilla de vuelta, con clases suspendidas? Sí, aquí es muy importante aclarar, como me han preguntado en otros medios y los mismos pacientes, que si bien es cierto, esta es una nueva subvariante, no es una influenza nueva, ¿ya? La influenza H3N2 nosotros la conocemos, circula durante la época invernal en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. A veces predomina la H1N1 y hay veces que predominan las cepas de influenza B, ¿ya? La H3N2 y la H1N1 son influenza A, esa es la diferencia. Y dependiendo del país y dependiendo del clima, a veces predomina una u otra y a veces tenemos dos piques estacionales de una primero y la otra después. La vacuna nos protege contra la H3N2 y la H1N1 y la B. Por eso es una vacuna trivalente, ¿cierto? En las campañas de influenza. Y esta subvariante, ¿qué es lo que pasa? Que cambia con unas mutaciones pequeñas, cambia la conformación de la superficie del virus. Entonces los anticuerpos que nosotros ya tenemos de los años anteriores para la influenza, de las vacunas anteriores, son menos eficientes para neutralizar el virus, ¿ya? Y el virus se hace más difícil de controlar por el sistema inmune. Entonces, por eso aquí se llama de un escape, en cierta manera, del virus a las vacunas previas, pero no obstante de eso, la vacuna que se está colocando en el hemisferio norte protege contra el H3N2 y tiene una eficacia para prevenir enfermedad grave que es bastante buena, sobre el 60%. Por lo tanto, no es que la población no esté protegida. Lo que sí pasa es que como pierde un poco de control el sistema inmune, los pacientes más débiles, que son los adultos mayores, las personas que están en tratamientos de inmunosupresión y con enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, renales, etcétera, tienen una mayor chance de desarrollar una neumonía grave por influenza, ¿ya? Y por eso es que se saturan los hospitales por las gripes y se saturan las unidades de cuidados intensivos por personas con neumonía grave. Pero para eso tú requieres miles de casos. Y este virus, subvariante, es un poco más eficiente también para transmitirse, ¿ya? O sea, es más contagioso, pero... Es más contagiosa y habitualmente es más contagiosa y los que mueven los virus, ¿cierto?, en la población generalmente son las personas más sanas, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, y somos los que llevamos el virus a donde están los más débiles, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en un hospital atendemos puros pacientes debilitados. Si nosotros no nos vacunamos en un hospital, estamos poniendo en riesgo a los pacientes. Si no usamos mascarilla, lo mismo, ¿cierto? Si yo no me quedo en la casa, si estoy enfermo, puedo contagiar a mis pacientes. Ese es un ejemplo. Claro, pero esta alerta que hemos visto en el hemisferio norte, de que se están saturando un poco más la red hospitalaria, que han tomado medidas que el invierno pasado no tomaron, se debe a que, usted decía, existió esta variante, pero... ¿hay un impacto o es más contagiosa? Por ejemplo, ¿se compara un poco con el COVID-19? Que es como lo que uno puede
comparar a la hora de ver cuán grave es esta situación? Mira, no es lo mismo. Ya este virus no va a provocar una pandemia, que eso es lo primero que igual tiene que quedar como claro. Como se transmite más eficientemente, va a desplazar a las otras cepas que se transmiten menos eficientemente. Entonces, cuando nos toque el invierno acá en el hemisferio sur, probablemente esta cepa va a estar presente porque va a haber desplazado a las otras, pero tenemos la vacuna, ¿ya? Y la vacuna se va a actualizar para el invierno de nosotros. Las vacunas en el mundo se actualizan 2 veces al año, que coincide con los inviernos de cada hemisferio, y nosotros en el invierno nuestro recibimos los virus que circularon más frecuentemente en el invierno del hemisferio norte. Que hayan Entonces casos... esto no va a provocar otra pandemia, pero sí va a provocar que haya más casos probablemente porque es más transmisible, ¿ya? Y si hay muchos casos, demasiados casos como fue en la pandemia, van a aparecer necesariamente porque es un tema matemático, empiezan a aparecer más neumonía y más personas que se complican. Que hayan casos ya en Perú, ¿cómo puede influir pensando en que la campaña de invierno siempre comienza a finales de febrero, incluso marzo, empieza la vacunación contra la influenza? Mira, es una excelente pregunta. Bueno, nosotros vemos influenza todo el año, porque la gente viaja a Estados Unidos, viaja a Europa, viaja a zonas tropicales y subtropicales donde los virus influenza circulan todo el año, no solo en invierno. En el Ecuador no hay invierno, ¿cierto? Entonces, la influenza está. Lo que pasa es que en el verano nuestro y la primavera, tardíamente, y en el otoño inicial, las condiciones de hacinamiento de las personas y de transmisión del virus son menos favorables, porque estamos más tiempo al aire libre, tenemos las ventanas más abiertas, etcétera. Entonces, es por esa la razón de la cual el virus en este momento puede llegar a cualquier país, pero si no están las condiciones para que se transmita eficientemente, no van a ocurrir brotes como está ocurriendo ahora en los países fríos, ¿cierto? Los países más templados del hemisferio norte, que eso es lo que está pasando en Inglaterra, por ejemplo. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se pueden tomar o medidas que se pueden tomar desde el Ministerio de Salud, adelantar la campaña de invierno, por ejemplo? Bueno, eso sí se parece mucho a la pandemia, ¿cierto? Todos los virus respiratorios comparten un poco las mismas medidas preventivas, que son la higiene de manos, ¿cierto? El uso de mascarilla en los lugares que están con mucha gente, ¿ya? Y si estoy enfermo, quedarme en casa, ¿ya? Para no contagiar a la gente en el trabajo o a las personas en los colegios, que es donde sabemos que se diseminan eficientemente las infecciones respiratorias. En cuanto a lo ministerial, yo quiero aclarar que nuestro país cuenta con un robusto sistema de vigilancia de virus respiratorios, ¿ya? Durante todo el año, como se vigilan las gripes y se vigilan las neumonías. Hay hospitales que se llaman hospitales Centinela, que están semanalmente enviando las cepas de influenza en los pacientes más graves, y nosotros sabemos en tiempo real, semana a semana, qué virus están circulando y qué virus están provocando neumonía grave, ¿ya? Y eso tiene una sensibilidad importante para detectar en caso que apareciera una cepa muy agresiva que provoque enfermedad grave, que no ha sido el caso de lo que está pasando en Europa. En Europa, lo que está pasando en el hemisferio norte es que hay muchos casos y por eso, por un tema matemático, aparecen más casos graves. Cuando hemos visto, usted hablaba que hay una vigilancia semanal, estos últimos meses lo vimos incluso porque aumentaron los virus, las gripes, la influenza, cuando no estábamos acostumbrados a que este tipo de enfermedades afectaran en esta época del año. Recién está como bajando un poco el porcentaje de positividad en los informes del Ministerio de Salud. ¿Por qué estamos frente a ese escenario que antes no lo teníamos? Bueno, eso no es tan así, ¿eh? Nosotros habitualmente lo que vemos es que tenemos una curva bifásica de la influenza durante el año. Ya. Tenemos la mayor carga en el invierno, ¿cierto? Que es cuando escasean las camas. Y en primavera habitualmente se produce un segundo pic de casos, tanto de gripe como de neumonía, pero que es mucho menor al del invierno. Y eso tiene que ver también con que aún no están las temperaturas, ¿cierto? La gente todavía no ventila muy bien, etcétera, ¿ya? Y por eso que el brote o este aumento de los casos que tuvimos a fin de año ya va en disminución, ¿ya? Porque salieron los niños del colegio, pero terminaron las clases. Costó salir del colegio. Muchos papás sufrimos también las últimas semanas con gripe, todavía hay casos nuevos. Que afectó a varios colegios también, por eso lo mencionábamos. Sí, exactamente. Pero mira, uno no puede predecir con 100% certeza cómo se va a comportar
los virus respiratorios. A nosotros nos hemos sorprendido mucho cómo un año puede ser diferente de otro, cómo circula una cepa más que otra en un año, a veces la estación de BRS o de influenza se adelanta, a veces el COVID desaparece, predomina el rinovirus. Entonces, por esto que tenemos que estar mirando el informe que nos envía el ISP toda la semana, y ellos tienen como las predicciones, ¿cierto? Y cuando el número de infecciones supera las predicciones, bueno, hay una alerta mayor y se está viendo si hay que tomar alguna medida de salud pública, ¿cierto? Como por ejemplo adelantar la vacunación a lo que habitualmente se hace, o como fue la pandemia, que fue el extremo, que fue, ¿cierto?, el lockdown y que se suspendía todo, que claramente no va a ser el caso de lo que va a pasar ahora, pero hay distintas medidas e intensidad de medidas para frenar la transmisibilidad del virus. Estamos hablando con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes, bajando un poco esta alarma y entendiendo que el sistema nacional está preparado y también vigilando lo que está ocurriendo. Tenemos una campaña de vacunación, el llamado siempre lo hemos hecho a vacunarse cuando así la autoridad lo señala, y se han tomado medidas en otras áreas también. Chile tiene un buen programa de vacunación, incluso con nuevas incorporaciones. Lo vemos también, doctor, con el virus sincicial, como este medicamento, cuando se comenzó a entregar a los recién nacidos en ciertas épocas del año, implicó que no haya ningún niño que haya fallecido por esta enfermedad. Así es, yo creo que una de las medidas más importantes, tú lo dijiste, en esta época del año ya no hay vacunas, ¿cierto? Porque ya se colocaron las vacunas, ya las vacunas quedaron desactualizadas, porque son cepas que vinieron ya hace más de 6 meses. Entonces, tenemos que esperar que nos llegue la nueva vacuna que se va a hacer para el hemisferio sur, y eso durante el primer trimestre se decide cuáles cepas se van a incorporar en la vacuna. De ahí se inicia la producción y después los países reciben la cantidad de dosis que necesitan para las poblaciones de mayor riesgo. En Chile no se vacuna toda la población, sino que se vacuna las poblaciones de riesgo. Pero eso no quiere decir que gente de forma privada también se pueda poner la vacuna si no quiere tener un problema para faltar mucho al trabajo, o los padres que tienen hijos mayores de 10 años que no están incluidos en la campaña, lo mismo, ¿ya? Entonces, es súper importante vacunar antes de que empiece la transmisión más eficiente y de todas las edades, y darle, por supuesto, prioridad a todas las personas, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, que son los pacientes que nosotros recibimos en la UCI y recibimos graves en los servicios de urgencia por una neumonía extensa. Claro, y son medidas que incluso se toman en algunos trabajos que de forma preventiva toman este tipo de medidas, incluso financian esta vacuna que siempre rodea los 7.000, 10.000 pesos para los grupos que no son de riesgo, lo decimos, es gratuita por parte del Ministerio de Salud, pero algunos trabajos incluso lo toman como una medida preventiva. Económicamente también es saludable para la empresa la vacunación. Exactamente, es una medida que es totalmente costo eficiente para las empresas, porque disminuye mucho el ausentismo, ¿ya? Y también disminuye, aumenta la productividad, porque finalmente, si tú estás vacunado, no quiere decir que no te va a dar influenza, te puede dar igual, pero te va a dar mucho más leve. En vez de estar 7 días con fiebre, va a estar 2 días con fiebre. En vez de que te dé una neumonía, te va a dar una gripe. ¿Me explico? Sí. Entonces la vacuna no solamente previene la infección, o sea, que la infección se manifieste con síntomas, sino que disminuye las complicaciones cuando yo hago una enfermedad sintomática. Claro, somos pajaderos a veces en recalcar la importancia de que la vacunación salva vidas, pero nunca es suficiente y siempre es importante este tema. Doctor Reinaldo Rosas Benito, infectólogo de la Clínica Las Condes, muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito. Ok, Carla, buenas tardes, adiós. Adiós.